Buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy útil, especialmente de cara a esta etapa de verano que estamos afrontando muchos, que sería para la pérdida de grasa. Vamos a hablar de una serie de errores y factores que podemos mejorar, que son factores que veo que mucha gente todavía está manipulando de X forma. Creo que podemos hacerlo de una forma mejor, creo que podemos optimizar para lograr mejores resultados en menos tiempo y con menos esfuerzo. Yo creo que deberíamos empezar por entender que hay unas diferencias significativas entre estar en volumen y estar en definición. Vamos a dividir la pantalla aquí en dos segmentos: volumen y definición, ¿vale, chicos? Hay que entender que en volumen lo que viene a ser el entorno hormonal, ¿vale? El entorno hormonal se ve mejorado, optimizado en muchos casos. En cambio aquí las hormonas sufren bastante. Sufren bastante si estamos llevándolo de X manera. Vamos a tratarlo en más profundidad más adelante. Por otra parte, en volumen, valga la redundancia, podemos llevar a cabo más volumen de entrenamiento, más trabajo. Esto implica más series, más peso multiplicado por más repeticiones, etcétera, etcétera. Aquí el volumen de entrenamiento que podemos tolerar, el máximo volumen recuperable, es menor, ¿vale? Es menor el tope, pero nadie va a obligarnos a llegar a este tope si no es estrictamente necesario. Sí que es cierto que el tope es menor, tenemos menos capacidad que en volumen. Por otra parte, en volumen tenemos una mayor adherencia. Esto es factor psicológico y esto básicamente condiciona los resultados que vamos a tener. Puede ser el mejor plan del mundo de volumen, de definición, de rendimiento, de siesta, que si no tienes una adherencia, si no lo vas a poder llevar a cabo, no sirve de nada. Aquí es donde implican todas estas reglas del 80-20, etcétera. Ser flexible para mejorar la adherencia, pero la adherencia de por sí va a ser mayor en volumen que en definición, o va a ser menos condicionada en volumen que en definición. Ahora hay que entender que vamos a tratar ahora una serie de factores hormonales primero, y vamos a ir desenvolviendo estos factores para ver cómo podemos mejorarlo en definición. Entonces, le pegamos aquí un borrador rápido a la pizarra y vamos a ver qué hormonas influencian aquí principalmente nuestra pérdida de grasa, ¿vale? Cómo podemos manipularlo, cómo podemos mejorar y optimizar esta pérdida de grasa. Si me veis sujetando la pizarra es porque se me ha caído 5 veces y esta es la quinta toma. Vale, entonces, primera hormona que quiero tratar aquí es la insulina, ¿vale? La insulina se va a ver elevada de mayor forma en volumen. Entonces, en volumen tenemos más insulina. La insulina es una hormona transportadora. Lo vamos a señalizar aquí con un coche la mar de molón, porque yo dibujo súper bien. Como podéis ver, yo hice Bellas Artes. Entonces, la insulina es una hormona transportadora y esta hormona transportadora lleva aquí encima lo que viene a ser energía en forma de kilocalorías, que se va a llevar al hígado, ¿vale? El liver. Hígado, músculo, glucógeno muscular, ¿vale? Y reservas de grasa, adipocitos. Esto significa que en volumen probablemente tenemos cubiertas todas nuestras necesidades de sustratos, estamos en un superávit, ¿vale? Y con ello se reduce la ansiedad, se reducen problemas y desequilibrios hormonales de otro tipo que vienen a relacionarse con cortisol, con testosterona, ¿vale? En definición, es posible que estas dos hormonas se vean influenciadas, así como las hormonas del hambre, que vamos a ver a continuación, y podamos tener peores resultados si no lo manejamos adecuadamente. Vamos con las hormonas del hambre. Tenemos que entender que hay dos hormonas del hambre. Básicamente, su ratio o su equilibrio señalizado por el tejido graso va a influenciar que pasemos más hambre o no. Y estas hormonas son la leptina y la grelina. El ratio, o mejor dicho, la proporción entre ambos, se empeora con la definición cuando llegamos a las últimas semanas. Hay que entender que muchos factores o muchos problemas de la definición surgen cuando estamos verdaderamente en un porcentaje de grasa bajo,
¿vale? Y suele ser esto las últimas semanas. En un porcentaje saludable estaríamos aproximadamente del 8 al 14%, que es cuando nuestras hormonas se ven optimizadas, el estrógeno, el cortisol, la testosterona, se suele ver optimizado en este rango. 17, por ejemplo, que es donde empecé yo o más, es bastante malo porque te puede aumentar, entre otras cosas, el estrógeno, ¿vale? Y construyes menos músculo, cosa que podremos tratar en algún otro vídeo. En cambio, ir a porcentajes demasiado bajos va a elevar demasiado el cortisol, va a empeorar este ratio de leptina, grelina, etc. Vale, ya hemos entendido esto un poco por encima. Vamos a ver qué factores podemos mejorar, que es la base de estos cambios que yo implementaría en muchas pérdidas de grasa para mejorar este cortisol. El cortisol, chicos, es la hormona del estrés. Esta hormona no es mala. Esta hormona nos ayuda a adaptarnos a millones de cosas. Como sabéis, el cuerpo es una máquina de adaptación. Es importantísimo que nos podamos adaptar a miles de cosas en nuestro día a día, ya sea en el trabajo, en los estudios, en las relaciones, en cualquier tipo de interacción humana. Se va a poder elevar el cortisol. El cortisol es una hormona buena. El problema es que hay dos formas de elevar el cortisol, o dos posibilidades. Entonces, si esto es el tiempo y esto es el cortisol, ¿vale? Dos gráficas distintas, puede pasar lo siguiente. Vale, es que aquí he entrenado demasiado y he dormido fatal, etcétera, se eleva el cortisol. Vale, pero aquí no tanto y no he cambiado otros factores, entonces el cortisol baja. ¿Sabéis qué? Que la próxima vez que se vuelva a elevar a este punto, lo toleraremos mejor, porque nos hemos adaptado. Eso básicamente pasa. Mucha gente, por ejemplo, que es empresario de éxito, ha pasado por muchos picos de estos hasta llegar hasta arriba y ahora tolera el estrés. Y tendrá muchísimo más estrés que otra persona, pero lo tolera mejor la misma cantidad que antes toleraba. El problema es que este estrés puede llegar aquí, de he entrenado demasiado, etcétera, 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 pero es que puede o seguir aquí, que sería fatal para el cuerpo, para nuestra adaptación y nuestros resultados en el gimnasio, pero es que puede hacer aún peor y elevarse aún más, increciendo a medida que aumenta el tiempo. Esto es un problema. El problema es que el cortisol tiene relaciones con la testosterona, tiene relaciones con el hambre, tiene relaciones con de todo, y si se eleva de forma crónica, no aguda, aguda es una elevación puntual, crónica es persistente, tendríamos bastantes problemas en cuanto a resultados se refiere. El cortisol, en definición, aumenta mucho si se suceden estos casos. Estos casos los vais a reconocer en muchísima gente dentro del mundillo del fitness, porque en gran parte es una desactualización científica que se ha producido. Entonces, cortisol elevado en una definición, y soléis verlo asociado a bajar mucho los carbohidratos, ¿vale? Ahora hablaremos de esto en profundidad. Lo soléis ver asociado a aumentar el cardio. Lo soléis ver asociado a bajar demasiado las calorías. Y lo soléis ver asociado a una dieta demasiado larga. Vamos a poner, por ejemplo, más 15 semanas. Porque hay gente que tiene mucha grasa que perder, eso puede pasar. No todos empezamos magros, ni todos empezamos fuertes, ni nada. Y hay gente que necesita perder todavía mucha grasa, está en esas etapas duras y se complica todo. Y va a tener mucho viaje por delante, que no pasa nada. Pero el problema es que no podemos estar siempre, en definición, de la misma manera al menos. Aquí tiene que haber cambios. Vale, vamos a ver por qué nos interesa mejorar el cortisol. El cortisol, cuando se eleva de forma crónica, impide que nos adaptemos adecuadamente al entrenamiento. Entonces, peores ganancias de fuerza y de musculatura, hace que dormamos peor, hace que estemos más irritables, aumenta el hambre y nos va a hacer que no podamos seguir adecuadamente la dieta. ¿Cómo cambiamos estos factores y cómo influencian estos factores el cortisol? Vale, vamos con el primero, los carbohidratos. Que sepáis que los carbohidratos producen, si se tienen cantidades adecuadas, suben la dihidrotestosterona en hombres, que es una hormona muy positiva, nos hace sentirnos, nos da confianza en nosotros mismos, nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos, nos da mucha fuerza, ¿vale? Porque la dihidrotestosterona influencia o influye sobre el sistema nervioso central, ganancias de fuerza. Y además
la dihidrotestosterona no se convierte en estrógeno, porque la dihidrotestosterona ya es una forma fuerte que se ancla a unos receptores impidiendo que se transforme de forma posterior en estrógeno. Ahora, los carbohidratos, aparte, bajan el cortisol. Y no solo eso, los carbohidratos aumentan el rendimiento. Y vosotros me diréis, ¿quién va a tener mejores resultados en el gimnasio? ¿El que la semana 1 levanta 100 kilos en sentadilla y la semana 6 de definición sigue levantando 100 o incluso levanta 110? ¿O el que levanta en la semana 1 100 en sentadilla y en la semana 6 pues igual levanta 80? O con suerte levanta 100, pero podría haber levantado 110. Pues yo os lo diré, el caso 1, cuanto mejor rendimiento tengamos, probablemente estamos teniendo mejores resultados, probablemente no seguro, pero a veces es difícil observarlo de forma cuantitativa. Y no solo eso, sino que vamos a poder mantener más masa magra, entre otros factores. Entonces, la gente baja los carbohidratos y sube el cortisol de forma crónica. Importantísimo, esto no lo hagamos, chicos, no caigamos en esta fase que de aquí todo es para abajo, ya de aquí todo es a peor, a sentirnos fatal y a no poder cumplir. Cardio, si subimos mucho el cardio produce una cosa que se llama fenómeno de interferencia, ¿vale? Esta interferencia, resumidas cuentas, quiere decir, a más cardio, peores resultados tengo en el gimnasio. Muchos pensaréis, ya, pero es que el cardio, es decir, sobre todo lo vemos en el sector femenino. La chica que quiere estar delgada se pone en la elíptica 3 horas ahí, pum, 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 se carga toda la masa muscular si tenía algo, pero es que podía haberlo hecho de forma más eficiente y disfrutar mucho más del camino por haciendo más musculación. Y no es que el cardio sea malo, el cardio tiene muchos beneficios en adaptaciones de resistencia cardiovascular, pulmonar, etc. Pero un exceso de cardio, en definición, y más cuanto más avanzados estamos en nuestro viaje hacia nuestro tope máximo natural genético, cuanto más avanzados somos, peor es aún el cardio, porque nuestra recuperación ya es suficientemente exigente con las pesas. Cuando levantas 100 kilos en sentadilla, te cuesta más recuperarte, entonces tienes que dedicar más tus recursos y tus capacidades que cuando levantas 60. Cuando levantas 60 incluso deberías hacer más sesiones porque te puedes recuperar mejor. Entonces, cardio ya sabemos que no deberíamos subirlo pasado cierto umbral. No pasa nada por hacer un poco. Yo personalmente no lo incluiría en las etapas iniciales, al menos, de nuestra definición. No hay necesidad para ello. Y bajar mucho las calorías. Chicos, pensad en las recomendaciones de Eric Helms. Eric Helms es una auténtica eminencia en ciencia deportiva aplicada sobre todo a lo que viene a ser, pues eso, la composición corporal, la fuerza, lo que viene a ser culturismo, físico, estética, etc. Vale, Eric Helms nos deja una guía súper fácil que es solo una base aproximada para mejorar nuestra pérdida de grasa. Y Eric Helms dice lo siguiente: puedes ser principiante, puedes ser intermedio o puedes ser avanzado. Mirad, chicos, la desgracia aquí es que casi nadie de nosotros y de los que estáis viendo el vídeo, casi nadie es avanzado. Metamos en avanzado al tío que ya te levanta 250 en peso muerto. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Vale? Una mole, una bestia genética, toda esta gente o lleva muchísimo entrenando bien. Los años no significan nada si no lo hemos hecho bien. Avanzado, ¿vale? Probablemente nadie que esté viendo el vídeo es avanzado, porque si eres avanzado de verdad, ya sabes probablemente mucho de lo que necesitas para avanzar. Entonces, Eric Helms nos da recomendaciones de cuánto perder por semana cuando hacemos una definición. Vale, en la etapa inicial perdemos un poquito de agua, etcétera, etcétera, pierdes X y puedes perder más de lo que vamos a decir. Yo hablo de, a partir de esa fase inicial de 1 a 2 semanas, cuánto debemos perder de verdad por semana. En principiantes nos dice que es hasta 1,5% de nuestro peso corporal. Luego, en intermedios nos dice que es en torno al 1% de peso corporal, y en avanzados nos dice que es en torno al 0,5% del peso corporal. Yo, por ejemplo, he estado perdiendo 600 gramos por semana para hallarme en un rango saludable que no sufriera mucho ese hambre. Hasta ahora no he hecho absolutamente nada de cardio, esta es mi última semana de definición, y no os digo que lo tengáis que hacer así, pero que se puede hacer así, que podéis gastar un poco menos de tiempo, al menos.
y llegar a un porcentaje razonable. Entonces, la mayoría de nosotros vamos a estar aquí, ¿vale? Entonces, realmente, para bajar esto, no tienes que hacer un déficit muy grande. Y yo personalmente, con la ayuda de Irene, que es la que me ha cuadrado la dieta, lo he hecho en torno a un déficit diario de unas 300 calorías. Chicos, esto no es exacto porque no puedes medir exactamente lo que quemas. Ninguna pulsera, ni la mejor del mundo, ni las estimaciones de libros, nada te da esta cifra exacta de cuánto quemas tú al día, ni la comida. El mismo plátano, según la app, libro, etcétera, va a tener distintos valores. Esto lo que tienes que hacer es estudiar la variación de tu peso, etcétera. Pero un déficit pequeño te puede dar muy buenos resultados sin necesidad de hacer ninguna burrada. Ahora, el problema es que, aunque hagas un déficit pequeño, estar en definición de forma constante, como hemos visto antes, no es productivo. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Veréis, chicos, no sé cuándo subiré este vídeo, pero Eric Helms dio una charla hace poco, ¿vale? Que creo que fue un seminario y él estaba hablando de nutrición aplicada al entrenamiento de la fuerza, y él hablaba de cómo hacer distintas fases en nuestra definición para mejorar nuestros resultados. Entonces, os voy a dejar de forma resumida estas recomendaciones porque creo que os van a ser muy útiles. Yo lo he implementado con Irene. Hay una cosa que se llaman diet breaks. Los diet breaks son básicamente que cada X semanas nos ponemos en mantenimiento. ¿Qué es mantenimiento? Mantenimiento es tantas calorías que tu peso ni baje ni suba, ¿vale? Nos mantenemos en el peso. ¿Cómo deberíamos implementar los diet breaks? Y tal vez deberíamos empezar con por qué. ¿Por qué diet breaks? Adherencia, poder llevar a cabo el plan. Sentirnos mejor en general, psicológicamente va a influenciar mucho de nuestros resultados siempre. Y por otra parte, hormonalmente, mejora mucho las hormonas, leptina, grelina, testosterona, etcétera, incluir de vez en cuando unas calorías más altas. Yo esto lo he implementado con Irene porque lo vimos en una revisión científica, nos interesó bastante y lo empezamos a implementar, es bastante útil. ¿Cómo se implementan estos diet breaks según Helms? Entonces, según Helms, pongamos una definición de un bloque de 12 semanas. Esto es una duración aproximada, no es exacta, no es para todos, no nada, pero aproximada. Yo voy a hacer 12 semanas de dieta. Vale. Eric Helms dice, de estas 12 semanas, cada 5 deberíamos hacer, cada 5 una semana de mantenimiento, ¿vale? Entonces, 5 de déficit, una de mantenimiento, ¿vale? Y así sucesivamente. Y cuando llegamos a 12 semanas de definición como tal, deberíamos incluir entero, un mes de mantenimiento. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Es que incluso el mes de mantenimiento igual hasta pierdes más grasa como tal. Porque vas a tener las hormonas a fuego, vas a sentirte muchísimo mejor, hasta dormirás mejor y todo va a potenciarse. Secuencialmente se va a potenciar. Entonces, esta es una herramienta más que tener en nuestro arsenal cuando queremos quemar esa grasa, aniquilarla y sentirnos mejor que nunca, vernos mejor que nunca. Yo creo que hemos tratado los factores principales. Recordemos, en conclusiones, ¿vale?, lo que podemos hacer para mejorar nuestra pérdida de grasa. 1. Tener suficientes hidratos, ¿vale? Necesitamos los hidratos. Seas hombre o mujer, sí que es cierto que la mujer tiene usa un sustrato energético mayor en cuanto a grasa que a hidrato que el hombre, pero siendo atletas de fuerza o deportistas de fuerza, que es más o menos lo que estamos haciendo, el hidrato es base. Entonces, hidratos, por ejemplo, en una revisión científica, en competición incluso de culturismo, seguían tomando al menos 3 gramos por kilo. Para un chico de unos 75 kilos se quedaba, si no me equivoco, en 277 gramos al día de hidratos de carbono, ¿vale? Es bastante. Yo creo que mucha gente no está haciendo así las cosas y tendría mejores resultados haciéndolo así, probablemente. Probablemente dentro de las calorías que nos interesan. Entonces, hidratos altos o moderados, de acuerdo a lo que estamos comentando. No hacer demasiado cardio, para que no haya este fenómeno de interferencia, para que esto no eleve nuestro déficit calórico aún más
y nos encontremos peor, empeoren nuestros resultados en cuanto a adherencia, etcétera, y nos adaptemos peor a lo que nos interesa, que debería ser siempre la fuerza como factor principal. Y por otra parte, incluir los diet breaks de vez en cuando para mejorar ese entorno hormonal que hablamos, cortisol, insulina, testosterona, etcétera. Espero que os haya sido útil. Por favor, déjame tu like y suscríbete para muchos más vídeos como este, vídeos útiles que veis subiendo. Hasta luego, chicos.